Muy buenas tardes, tengan todos y todos eh, los presentes. Vamos a dar inicio al foro virtual Reformas al Poder Judicial, Juzgadores a las Urnas, el caso de Bolivia, que estará a cargo de Juan Pablo Cervantes Zambrano. Y en primer lugar, el objetivo de esta dinámica es contextualizar y concientizar sobre las reformas al Poder Judicial en México de cara a la experiencia de Bolivia. Doy la bienvenida al doctor Gerardo Gómez Pimentel, quien nos dará unas palabras. Adelante, doctor. Buenas tardes. Para el Consejo Académico de México Justo y en lo personal para su presidente, es un privilegio darles la bienvenida a este conversatorio virtual que sin duda arrojará grandes y provechosos resultados para todos. El día de hoy abordaremos el tema juzgadores a las urnas, fracaso y retroceso, cuyo punto central se enfocará en el análisis del caso Bolivia, tópico que será de gran interés para todos, dada su actualidad e indudable relevancia. Para analizar este tema el día de hoy, contaremos en la mesa de diálogo con las y los expertos en la materia para exponer a la audiencia un análisis jurídico sólido. Estamos seguros que este encuentro será una gran oportunidad de fortalecer el diálogo y el intercambio de ideas que continuará al avance del tema propuesto sobre la mesa el día de hoy. Sean bienvenidos y mucho éxito para todos. Gracias. Muchas gracias, doctor Genaro David Gómez Pimentel. Agradecemos sus palabras. Y seguidamente le damos uso de la palabra al maestro Juan Carlos Pérez Góngora para que dé una introducción. Él es presidente de México Justo. Adelante, maestro. Gracias, Carlos, pues, muy amable, Carlos Macedonio, por la introducción y por la presentación. Muchas gracias, Juan Pablo Cervantes, por acompañarnos esta tarde en un tema importantísimo para nosotros, juzgadores a las urnas, y que nos platiques el caso de Bolivia. México presentó una iniciativa del presidente de la República en el mes de febrero, en donde, entre otras reformas, se busca hacer cambios importantes en la estructura del Poder Judicial, no nada más el federal, también en los locales, pero uno de los puntos más importantes y que se ha venido debatiendo es el nombramiento de los juzgadores, tanto de los ministros como de los magistrados, como de los jueces, y no nada más a nivel federal, también los locales se pretende que sea por voto popular, con ciertos mecanismos y requisitos que se plantean. La sociedad en general, los colegios de abogados, las asociaciones y barras, pues han manifestado que no es el mejor camino. Incluso los propios jugadores, ellos mismos ven que no es el camino correcto para esta reforma. Hoy en día, para el nombramiento de los ministros, los propone el presidente de la República,
y los nombra el Senado. Para los jueces y magistrados es el Consejo de la Judicatura Federal el que hace el nombramiento, y para el caso de un tribunal electoral que existe también con una autonomía, la propuesta de la Corte, perdón, del Consejo de la Corte, perdón, y es nombrado por el Senado de la República. Es más o menos como hoy se da, pero sin embargo, pues cumple por ciertos requisitos, ¿no? Entonces, la reforma lo que está planteando es pues un caso similar, quizá más amplio que el de Bolivia, porque incluye a todos los jugadores completos. Los mandarían a hacer campaña, aunque sea en medios de comunicación. Hay propuestas por el Poder Ejecutivo, por los legisladores y por el propio órgano Consejo de la Judicatura que hoy en día lo tenemos. Y pues hoy en día hay una mayoría absoluta no calificada en el Congreso. Sin embargo, el nuevo Congreso que entra tendrá la Cámara de Diputados mayoría calificada de la misma, del mismo partido de la presidenta electa, y el Senado de la República está con dos senadores nada más aparentemente faltando. Entonces, hay un periodo en donde entran los nuevos legisladores, que es el mes de septiembre, el 1 de septiembre, y el presidente de la República actual sale el último de septiembre. Y lo que se busca es que en este mes se haga la aprobación de esta reforma que está sobre la mesa. Entonces hay una inquietud general, y pues la idea es hacer la charla sobre cómo le ha ido a Bolivia en estos, si mal no recuerdo, 13 años aproximadamente, 14 años que se ha llevado a cabo, y pues que nos platiquen las experiencias que han tenido. Muchas gracias, Carlos, y con esto dejaría mi intervención. Muchas gracias, maestro Juan Carlos Pérez Góngora. Le agradezco la introducción, un tema tan interesante como usted mismo lo ha dicho, porque lleva un cambio estructural en la reforma del Poder Judicial, sobre todo en la elección. Y para eso tenemos precisamente al maestro de Bolivia, experto, Juan Pablo Cervantes Zambrano, de que me voy a permitir pues leer una síntesis curricular de su vasta experiencia. Él es de Bolivia, estudió en la Universidad de San Francisco Javier, donde obtuvo la licenciatura en Ciencias Jurídicas, la Universidad del Valle, donde obtuvo un diplomado en Derecho Procesal y Oralidad, la Universidad de San Francisco, diplomado en Educación Superior, Universidad Gabriel René Moreno, donde obtuvo un diplomado en Derecho Constitucional y su procedimiento. Igualmente, en dicha universidad obtuvo una especialidad en Derecho Constitucional y su procedimiento. En su experiencia laboral ha sido capacitador en el proyecto de difusión de la Ley de Violencia Intrafamiliar, Género y Autoestima. Ha sido expositor en el taller de orientación vocacional, docente de la asignatura de Legislación Comercial y Derecho de Familia en la Universidad Bolivariana de Informática de Gestión. También ha sido jefe de oficina de la sede de Tarifa de Registro de Comercio de Bolivia, abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, docente de la Legislatura de Derecho Comercial de la Universidad de San Francisco, Javier de Chuquisaga, abogado dependiente de la Defensoría de la Mujer del Centro Juana Azurdi, abogado de la empresa consultora AZ para ejecución del proyecto de acompañamiento, asesor legal de la Caja de Salud de banca privada, es docente en Derecho Civil 3 en la Universidad de San Francisco Javier Chuquisaca, docente de posgrado en el Diplomado de Derecho Comercial Notarial, supervisor legal del banco, tiene infinidad de cursos y seminarios de actualización jurídica, eh, entre trabajo y seguridad social, en seminario del nuevo Código de Procedimiento Penal, seminario práctico de Derecho Laboral Empresarial, nuevo Código de Procedimiento Penal y Juicio Oral, y también he sido, he estado en seminarios de taller en materia procesal penal, en materia constitucional, curso taller en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional, es decir, infinidad de cursos, y también es presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Chiquisaca, de Bolivia, desde septiembre de 2022 hasta la presente fecha. Como podrán ver, no solamente un experto en el área del derecho, sino también abogado postulante, docente y también asesor y un académico destacado. Antes de dar la palabra, quiero señalar que el objetivo de esta dinámica es que vamos a hacer una serie de preguntas
y nuestro especialista va a dar una respuesta y una opinión tomando en consideración los antecedentes o introducción que hizo tanto el ministro David Genaro Góngora Pimentel y como el maestro Juan Carlos Pérez Góngora. Bienvenido, maestro Cervantes Zambrana, bienvenido acá de manera virtual a la Ciudad de México. Y como primer punto, pues el tema la pregunta que le haríamos en cuanto a esta introducción y el tema que nos ocupa ahorita es, en primer lugar, ¿cómo se implementó en Bolivia la elección de servidores judiciales a través del voto popular? Muy buenas noches, muchísimas gracias, doctor Macedonio Hernández, doctor Genaro Góngora, doctor Juan Carlos Pérez Góngora, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, a ver, dentro de lo que refiere la primera pregunta, creo que hay que hacer algunas puntualizaciones que importan respecto a los antecedentes, ¿no? En primer lugar, en Bolivia se inicia un proceso constituyente, se instala una asamblea constituyente para dictar una nueva constitución, para establecer una nueva normativa constitucional, y a partir de ello empieza un debate también en torno a lo que se refieren las estructuras del Poder Judicial que nosotros teníamos anteriormente. En torno a las reformas que se plantean como Asamblea Constituyente, creo que la principal y la más importante que se ha desarrollado en esa oportunidad ha sido el introducir el voto popular para la elección de altos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional, de los consejeros de la magistratura y de los magistrados del Tribunal Agroambiental. En este caso, en realidad, creo que hay que hacer una diferencia respecto a lo que ustedes han comentado. En Bolivia se ha planteado y se ha en realidad establecido la elección por voto popular de estas altas autoridades, pero no así de jueces. Esa estructura todavía ha permanecido, por ejemplo, como competencia del Consejo de la Magistratura, en el caso de los jueces, y finalmente los vocales departamentales, que básicamente Bolivia en realidad está dividido geográficamente en 9 departamentos, si ustedes quieren quizás llamarlas provincias, estados, etcétera, etcétera. En Bolivia nosotros las denominamos departamentos, y cada departamento tiene un tribunal departamental, y estos tribunales departamentales están compuestos por vocales. Los vocales son nombrados por los magistrados del Tribunal Supremo en este caso. Entonces, en primer lugar, nosotros elegimos solamente a magistrados. En torno también a estos antecedentes que yo les decía, lo que se discutió muchísimo a partir de la Asamblea Constituyente en Bolivia es la posibilidad de que se dé una mayor independencia e imparcialidad al Poder Judicial, porque en anteriores oportunidades se hacía un nombramiento, entiendo, como incluso todavía lo tienen en México de una forma similar, vale decir, el Congreso era en realidad quien designaba a las altas autoridades, y obviamente estas designaciones, para poderse poner de acuerdo, por ejemplo, en los últimos tiempos antes de que empiece este proceso constituyente, nosotros teníamos 3 partidos tradicionales, los cuales hacían la designación, y la crítica en determinado momento empezó a girar en torno a que aquí decíamos el término de los cuoteos. Se cuoteaban las magistraturas y vale decir, un partido designaba un magistrado, otro partido designaba otro magistrado, y de alguna manera los partidos políticos estaban muy inmersos en el tema de la elección. Justamente para dar viabilidad, digamos, a las elecciones es que se hacía este proceso con las fuerzas políticas mayoritarias. A partir de ello, en la Asamblea Constituyente se cuestionó muchísimo, y finalmente la alternativa que dieron ellos fue la elección por voto popular. Ya, como han señalado anteriormente, en realidad con la nueva Constitución nosotros hemos tenido ya por lo menos unos 14 años, y en realidad deberían haber existido en esos 14 años 3 procesos de elecciones de los magistrados, ¿no? En realidad han existido 2, y en el tercero en realidad
podríamos decir que prácticamente ha fracasado desde la anterior gestión. En el primer proceso constituyente, en realidad, perdón, en la primera elección por voto popular, lo que se ha establecido además en la Constitución es que existe un proceso previo de preselección de los candidatos, y este proceso previo de preselección de los candidatos en realidad está a cargo del Congreso o la Asamblea Legislativa, en este caso, que es el órgano en Bolivia. La Asamblea Legislativa, vale decir, elige a los mejores candidatos y finalmente solo algunos van a un tema de elección popular. Por ejemplo, si nosotros señalamos en el tema específico de esta primera elección, además se introdujo en la Asamblea Constituyente un elemento que es el pluralismo jurídico en Bolivia, que básicamente trata de hacer una equivalencia, si vale el término, entre el sistema judicial establecido y la justicia indígena comunitaria campesina o originaria, que obviamente podremos hablar muchísimo más en otro momento de este tema, que además es sumamente complejo y difícil, pero es importante señalarlo en esta primera elección. De alguna manera también se introduce este elemento y se nombra magistrados tomando este elemento de la justicia indígena comunitaria campesina. Entonces, de alguna manera se lleva también a candidatos digamos, de la justicia indígena comunitaria campesina a todas las altas cortes. Obviamente resulta muy criticado, en primer lugar por la oposición, y luego finalmente se ve reflejado en las urnas, ¿no? En las urnas se ve reflejado el hecho de que los asambleístas en realidad ya rechazaban esta forma de haber preseleccionado a los candidatos, y finalmente eso es asumido por toda la población en su conjunto, y la población en su conjunto vota el 60% de forma, un voto nulo y blanco en torno a los candidatos preseleccionados, porque además los candidatos preseleccionados habían sido preseleccionados solamente por una de las fuerzas políticas, que era la fuerza mayoritaria. Vale decir, los tres candidatos obedecían a una sola fuerza mayoritaria en torno a lo que se refiere a lo político, y a partir de ello, es decir, la gente vota nulo y blanco. Entramos en una segunda elección judicial o votos para elegir a magistrados, y en esta segunda elección en realidad tenemos ya también otro tipo de dificultades. En primer lugar, ya se opta en un proceso de preselección de la Asamblea Legislativa por candidatos que tengan un poco más capacidad técnica, más conocimiento, y ya no como en el primer proceso donde se había establecido este tema de la justicia comunitaria, pero se tiene otra dificultad, que de igual forma la fuerza mayoritaria elige principalmente igual a sus candidatos. Entonces la oposición nuevamente rechaza el modelo, es decir, hace propaganda porque no se acepte en las urnas, y en las urnas nuevamente vuelven a ganar el tema de votos nulos y blancos con un porcentaje altísimo. Pese a los porcentajes que recuerdo son entre el 60 y 70% de votos nulos y blancos, pese a ello el gobierno los ratifica, y finalmente tenemos autoridades judiciales en las dos oportunidades básicamente designados por el gobierno. El tema de la independencia y la imparcialidad, que era el primer sujeto de discusión para la Asamblea Constituyente, obviamente está mucho más en tela de juicio, porque en un primer momento hablábamos del cuoteo, que eran 3 partidos, en un segundo momento hablábamos de que solamente el partido oficialista ponía sus candidatos, independientemente de que elijamos a uno u otro. En el proceso de preselección teníamos ya una suerte de conflictos. Finalmente, el partido oficialista, el partido de gobierno que está hace más de 14 años, que es el Movimiento al Socialismo, en el último tiempo tiene una fractura política, si vale el término, y el proceso que debería haberse llevado ya la anterior gestión
de preselección de los candidatos se cae en virtud de esto. Vale decir, las fuerzas políticas no se ponen de acuerdo en la Asamblea Legislativa para qué 3 candidatos van a ir a las urnas, porque además, es decir, no van todos los candidatos, sino que se los preselecciona en la Asamblea Legislativa. Entonces, a partir de esta preselección, que no se llegan a poner de acuerdo yo diría, desde marzo de la gestión pasada hasta la fecha, no hemos podido tener elecciones judiciales en Bolivia. Entonces, fuera de ello, nosotros como colegio de abogados y lo que se percibe en todos los abogados es que el proceso de elección popular a los magistrados pues no ha sido saludable, al contrario, ha sido bastante negativo. Entonces, por su respuesta, estamos escuchando que la independencia judicial, pues realmente no es tal, sino que efectivamente está siendo designado de acuerdo por el poder, por el partido que ocupa el poder. Esto me llevaría a una segunda pregunta, maestro. ¿Qué impacto tuvo esta reforma judicial en Bolivia en lo que se refiere a la efectividad y la credibilidad del sistema judicial? Bueno, en lo que se refiere a la efectividad y credibilidad, lo que hay que decir en que en realidad que ya en el proceso constituyente que yo les comentaba desde el 2009, obviamente el cuestionamiento ya fue para la administración de justicia, es decir, no se sentía que la administración de justicia estuviera de una forma saludable en el país, y al contrario, lo que sucedió fue que con este proceso de elección de votos popular, la credibilidad en realidad bajó aún más. Es decir, lejos de haber mejorado, hemos empeorado en lo que se refiere a la administración de justicia y principalmente en lo que se refiere a la independencia e imparcialidad. En Bolivia hay un sentimiento de que la justicia está prácticamente está dada a favor del gobierno. Todo lo que dice el gobierno es tal cual lo que hace muchas veces la administración de justicia. Esta imparcialidad y esta independencia ha sido duramente cuestionada y tenemos además fallos que son realmente reflejos justamente de este cuestionamiento, ¿no? Tenemos fallos, por ejemplo, muy controversiales que los ha sacado el Tribunal Constitucional y que seguramente han debido ser de conocimiento de ustedes. En la Constitución que se sacó el 2009 se estableció de que el presidente solamente podía ser reelecto por una sola oportunidad. Pese a ello, es decir, el señor Evo Morales, que era el anterior presidente de Bolivia, tuvo 3 procesos en el entendido de que entre que salía la nueva constitución, el proceso constituyente, prácticamente le regalaron una posibilidad más. La constitución establecía 2, prácticamente se le dio una más porque estuvo en medio esto de la asamblea constituyente, el proceso constituyente, la nueva constitución, etcétera, etcétera. Luego de que habían pasado las 3 gestiones del señor Evo Morales como presidente, él intentó hacer un referéndum para que se modificara nuevamente la Constitución y se le diera la posibilidad de que él fuera reelecto indefinidamente. Este referéndum en realidad fue perdido por el gobierno, o si vale el término, por el señor Evo Morales, y finalmente ganó el no. La mayoría de Bolivia dijo no a la posibilidad de que el señor Evo Morales sea candidato indefinidamente. Pese a este referéndum, en realidad, justamente diputados y senadores afines al movimiento al socialismo, vale decir, del señor Evo Morales, plantearon una acción de inconstitucionalidad y finalmente la acción de inconstitucionalidad fue resuelta por el Tribunal Constitucional, estableciendo de que el derecho humano del señor Evo Morales era justamente la posibilidad de reelegirse indefinidamente. Entonces, esto se dio y finalmente fue candidato, pero en esa candidatura finalmente se logró demostrar un fraude, que finalmente Evo Morales no fue candidato, etcétera, etcétera. Hubo una opinión consultiva a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos finalmente dijo que no es el derecho humano del señor Evo Morales y él no puede ser candidato indefinidamente.
A partir de ello, el tribunal volvió al Tribunal Constitucional y finalmente, ahora que el señor Arce Catacora es presidente, vale decir, el contendiente del mismo partido político es el actual presidente de Bolivia, el Tribunal Constitucional cambió diametralmente la postura y la posición. El señor Evo Morales ya no puede ser presidente indefinidamente, pero ahora ni siquiera puede presentarse a ninguna elección más, pese a que actualmente él no es presidente. Entonces, este tipo de fallos, por ejemplo, más muchísimos otros, que en Bolivia desafortunadamente tenemos muchísimos fallos donde realmente la administración de justicia está muy cuestionada y donde finalmente la verdad material de los hechos no sale a la luz que debería ser. Justamente esta época del referéndum que les digo, por ejemplo, hubo un tema de que el señor Evo Morales tenía un hijo con la señora Gabriela Zapata, que era otra persona de aquí, se la vinculó con ganancias ilícitas, fue todo un escándalo, pero hasta el día de hoy no se ha llegado a esclarecer el hecho de si verdaderamente existe el hijo, si murió, qué edad tenía Gabriela Zapata cuando nació el hijo, porque se habla incluso de que era menor de edad, etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero de cosas de por medio y la administración de justicia no ha mejorado, no ha avanzado, al contrario, la tenemos hacia atrás, ha retrocedido muchísimo. Me llama la atención, ¿no?, ese impacto que ha tenido la reforma judicial en Bolivia, sobre todo en el hecho de que no hay credibilidad y la credibilidad que tenían ha sido rebasada precisamente por esta situación en donde hay, digamos, un reflejo de un poder y la independencia judicial es prácticamente nula. Con esto surgió otra pregunta. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de implementar este sistema de voto popular en la elección del Poder Judicial, tomando en cuenta el contexto de México? Ok, a ver, respecto a las ventajas, me cuesta un tanto encontrarlas frente a lo que nosotros tenemos en Bolivia. No estoy seguro de qué ventaja podría decirles respecto de la elección por voto popular. He escuchado, de acuerdo a lo que ustedes han manifestado, de que en realidad, en primer lugar, van a elegir hasta jueces y existe la posibilidad de que ellos hagan campaña y todo lo demás. En Bolivia, algo que se dijo en determinado momento, justamente con la idea de no malograr, digamos, más aún el tema de ya de la elección por voto popular, es que los candidatos no podían hacer campaña. Pese a ello, es decir, hay muchísimos candidatos que han impreso calendarios, que iban a radios televisivos, que obviamente todo estaba en teoría normado por el Tribunal Supremo y con la idea de hacer conocer un poco más su candidatura y su persona. La diferencia principal que yo creo que radica en un tema de una democracia cuando uno elige a diputados, presidente, etcétera, etcétera, es que en realidad uno está eligiendo a un representante del pueblo, ¿sí? Que puede que ese representante del pueblo no necesariamente tenga que ser un letrado o una persona sumamente instruida. En cambio, cuando hablamos de magistrados y de jueces, ahí tenemos que introducir dos elementos fundamentales para mí. El primero es que necesariamente tenemos que hablar de personas que son técnicas, que tienen bastante conocimiento en derecho. Es más, en teoría tendríamos que elegir a los mejores juristas en torno a sus conocimientos y además el otro elemento fundamental, que es no solamente evaluar los conocimientos puros, es evaluar la integridad y la probidad que puedan tener justamente estas personas. Podríamos tener una persona que tiene muchísimo conocimiento, pero si no tiene la suficiente ética, si no tiene la suficiente probidad para estar en estos altos cargos, pues corremos el grave riesgo de que finalmente esos fallos puedan favorecer a alguna persona
incluso podríamos hablar de temas de corrupción, etcétera, etcétera, que es algo que además, desafortunadamente, en Bolivia está presente. Desde hace mucho tiempo nosotros teníamos noticias de corrupción, yo diría incluso antes del proceso constituyente, desafortunadamente en Bolivia, pero el detalle es que en el último tiempo escuchamos casi cada 1 o 2 semanas noticias desafortunadas de lo que es la administración de justicia. El tema de la corrupción ha aumentado muchísimo, tenemos todo el tiempo denuncias de corrupción, entonces tenemos, yo diría, en la experiencia boliviana, tenemos una primera elección donde no buscamos la gente más técnica, no buscamos gente que tenga el mayor conocimiento posible. En una segunda elección nos equivocamos quizás justamente con estos elementos, ¿no? Porque si no, no tendríamos tanta denuncia de corrupción. Nos equivocamos ya también en el segundo elemento de buscar la gente más proba, más íntegra posible para que no tengamos un tema de manoseo respecto a la administración de justicia. Entonces, estos dos elementos entiendo yo además que inclusive ya fueron cuestionados en aquel momento en la Asamblea Constituyente, en un primer momento, si vale el término, en este proceso constituyente ya fue cuestionado. Recuerdo que algún colega abogado justamente hablaba de una experiencia de Estados Unidos y que creo que es además bastante conocida por todos. En Estados Unidos se eligen básicamente por voto popular, hasta donde recuerdo, jueces e inclusive quizás también fiscales. En aquel momento ya el cuestionamiento fue justamente respecto de este elemento que yo decía de la integridad. ¿Por qué? Porque muchas veces recuerdo que él hacía mención incluso a programas de televisión donde muchísimas veces los jueces o fiscales, justamente por salir en la televisión, porque les favorezca en su campaña, pues tomaban casos mucho más emblemáticos y más complejos. Por supuesto, salían en la televisión, eran mucho más conocidos, pero ahí obviamente habrá que ver el tema realmente de si esto favorece a la justicia o más bien es un elemento que pueda complicar a la justicia. En el momento que tú puedas querer hacer mayor publicidad respecto de tu integridad, es algo que tendríamos que cuestionar. Hay por ejemplo, igual este mismo colega hacía referencia en que si una persona es bastante íntegra, es consciente de sus conocimientos y de lo que realmente vale, es si se prestaría a todo un proceso tan largo como para ir a una elección popular. Es más, los mismos cuestionamientos quizás los hemos tenido muchas veces cuando muchísima gente íntegra, noble, no quiere participar de la política. Aquí la pregunta es, ¿y si metemos algo de lo político en la elección popular? Ahí viene el cuestionamiento serio y donde nosotros también hemos tenido realmente serios conflictos en lo que se refiere al proceso de elección por voto popular. Finalmente, el tercer elemento que tenemos en Bolivia, que es el último, es que en este proceso de preselección hemos llegado a lo que teníamos inicialmente. Es decir, en este tercer proceso de preselección no hemos podido elegir candidatos porque se ha trancado otra vez en la Asamblea Legislativa o en el Congreso. ¿Por qué? Porque las fuerzas mayoritarias políticas no se ponen de acuerdo. Yo considero, por ejemplo, que no creo que sea posible de que vayan todos los candidatos y además menos saludable, si se presentan 150 candidatos para ser magistrado del Tribunal Supremo, que los 150 vayan a una elección popular. Yo pienso que sería todavía aún más desastroso. Tendrá que haber un proceso previo necesariamente, pero ahí obviamente es, ¿y quién va a ser el proceso previo? Porque si se los das a la Asamblea Legislativa o al Congreso, básicamente estás en el mismo escenario que quizás lo tienes ahora, ¿no? Sí, un tema bastante interesante lo que pasó en Bolivia y que finalmente, base a la experiencia que se ha tenido, se ha demostrado que pues elección de los jueces magistrados resulta muy controversial porque no llegan los que están más preparados, sino que simplemente se van por el voto popular, por las campañas
pero finalmente el Poder Judicial, la emisión de justicia, la impartición de justicia, debe recaer en quienes tengan los conocimientos adecuados. Y sabemos que el derecho evoluciona constantemente. Las formas, la interpretación, la argumentación jurídica, son temas que no deben de pasarse por alto. Sobre todo, un punto importante que es precisamente la probidad, la ética, la integridad que debe tener el juzgador. Eh, Obviamente, en base a esta respuesta que me ha dado, yo creo que contestó parte de la siguiente pregunta y que la experiencia de Bolivia, estas reformas judiciales han sido eficientes y eficaces en la impartición de justicia y otras causas nacionales. Maestro. Bueno, creo que en realidad la respuesta ya le da un poco, ¿no? Pero para reflejar un poco más esta realidad boliviana, en realidad hay que inclusive aumentar un elemento más en todo este conflicto que nosotros tenemos para la elección de altas autoridades. No se olviden que inclusive el tema de lo que yo les hablaba, el tema muchas veces de hacer campaña, es un tema que necesariamente va a erogar gastos y estos gastos tienen que ser cubiertos por alguien. Ahí ya tenemos otro conflicto respecto de que si una persona va a ir a una elección judicial y va a tener que erogar gastos, con seguridad esos gastos no van a salir luego de su sueldo. Nadie se va a prestar un crédito bancario como para hacer campaña política. Por lo menos en Bolivia, no sé cómo será en México, pero por lo menos en Bolivia, o sea, todos son facturas que nosotros le llamamos y que luego tienen que pagarse. Esas facturas o esos favores, tarde o temprano se pagan. Entonces, ahí tenemos otro elemento. Y si ustedes me dicen, por ejemplo, que van a dejar abierta la posibilidad de que los jueces hagan campaña, imagínense. O sea, porque podría una persona invertir muchísimo dinero para poder llegar a ser juez. Y ese dinero, ¿quién lo va a pagar luego? O sea, solo con su sueldo, eso es algo real. O sea, y en Bolivia ha sucedido. Nosotros tenemos, o sea, la experiencia de que hay rumores, que hay magistrados que han gastado muchísimo dinero y que luego obviamente han tenido que vender fallos para pagar justamente esas campañas. O sea, eso no es algo desafortunadamente que esté al margen. Entonces, son elementos que también hay que tomar en cuenta. En su momento inclusive fue tan grave este segundo momento, digamos, de las elecciones judiciales en Bolivia, que llegó al nivel de que, como los candidatos estaban prohibidos de hacer campaña, hubo alguien por perjudicar a otro candidato, imprimió panfletos y fueron a repartir a la calle y fue todo un escándalo. Luego resultó, y por lo menos el magistrado dijo, yo no he pagado a nadie, yo no, y pareció que más bien era que otra persona por perjudicar, porque no podía hacer campañas que había hecho. Entonces, en ese elemento además, que no sé igual cómo vaya a funcionar exactamente en México, pero en Bolivia el tema de las campañas políticas es durísimo, ¿no? O sea, y básicamente vale todo, hasta hacer barbaridades, hacer cosas que indebidas, por ejemplo, digamos, es decir, la guerra sucia y un montón de cosas. Ahí hay algún elemento más que quizás resulte importante de la experiencia en Bolivia, es que habían temas específicos que, por ejemplo, se les preguntaba en algún momento a los magistrados. Vale decir, hablemos de un tema controversial, voy a suponer matrimonio entre personas del mismo sexo, o el tema del aborto legal, no sé, temas sumamente controversiales. Y ahí, ¿cómo hacen los magistrados? Es decir, ¿van a hacer campaña o van a decir lo que es correcto? Porque puede que un fallo que sea correcto, vamos a suponer que un magistrado tendría que decir que el matrimonio entre personas del mismo sexo en Bolivia, a partir de la nueva constitución, tiene que estar aprobado porque ya se ha introducido al colectivo de alguna manera y se le ha reconocido derechos. Otra vez estoy haciendo suposiciones,
Pero si tuviera que decir eso, y eso es en contra de su campaña, o sea, son elementos sumamente complejos que están presentes en lo que regularmente son campañas políticas partidarias y no en lo que se refiere a administración de justicia. Aún peor si, por ejemplo, hablamos, así sea solamente del carisma. Hay muchos políticos que solo por ser más sonrientes y por la expresión de sus rostros, pues son más carismáticos que otros. Pero ¿y si el otro es una persona mucho más íntegra, más proba y más técnica, será que van a votar por él? O sea, son elementos muy complicados, muy conflictivos al momento de analizar, pero que espero, ojalá en México puedan hacer un correcto análisis, un correcto debate para que realmente puedan elegir el mejor camino. Sí, esto que acaba de decir es muy importante porque las campañas que se hacen no gana quien tenga la mejor preparación académica o en el ejercicio profesional, o que conozca el derecho y el derecho en general de sus niveles epistemológicos que se tiene, como mismo mencionó, el matrimonio igualitario, el matrimonio del mismo género, y en un momento dado hay que conocer el derecho de estas vertientes, desde el naturalismo, del positivismo y el realismo jurídico, pero desgraciadamente lo que vemos es que solamente hay popularidad y eso no determina eficacia ni eficiencia en la impartición de justicia. Y esto lo vemos como un peligro, porque finalmente, vuelvo a insistir, el derecho evoluciona, cambia, se modifica y el juzgador debe estar preparado, debe tener la correcta preparación y había que señalar y ponerle candados a la forma de elegir a los jueces y magistrados, porque si nos llevaría en todo caso a una administración de justicia, a una impartición de justicia muy deficiente. En base a la experiencia, maestro, ¿qué medidas específicas deberían proponerse para asegurar la integridad y profesionalismo de los jueces, magistrados y ministros en México, de acuerdo a la experiencia que tiene Bolivia? Miren, en ese sentido, nosotros como Colegio de Abogados, lo que hemos estado insistiendo es en la posibilidad justamente de tener debates y análisis respecto de una reforma judicial. Creo que el tema es bastante claro. Ya hace mucho tiempo salió alguna noticia que decía específicamente en un titular de un periódico y decía, el modelo ha fracasado. Yo estoy completamente convencido que en Bolivia, en lo que se refiere al modelo judicial, pues ha fracasado. Y estoy convencido en realidad por estos fallos que ya les comentaba, por todo el sentimiento en realidad que tiene la gente. Sin embargo, no estoy tan seguro que la voluntad política esté dirigida a intentar una reforma o cambiar en absoluto algunos de estos aspectos, principalmente porque al gobierno actual le interesa tener una justicia un tanto más sometida. Hay muchísimos fallos que en Bolivia han sido no solamente cuestionados. Por ejemplo, nosotros en Bolivia tenemos un caso que lo han denominado el caso terrorismo. Fue un caso muy sonado en la ciudad de Santa Cruz, donde se investigó y se dijo que había posibilidad de que un grupo terrorista armado hubiese llegado desde Europa, después de que se hiciera una incursión por medio de la policía, donde murió gente, mataron por lo menos a 2 personas, detuvieron a un súbdito, no estoy seguro si es ucraniano o es húngaro, lo detuvieron por 20 años. Ahora ha sido completamente sobreseído, no existe ninguna prueba en su contra y al contrario, él ha acudido ya igual a la Comisión Interamericana de Derechos para pedir un tema de resarcimiento de daños. Pero estamos hablando de un caso que te cuesta demasiado en torno a la credibilidad de todo el sistema y es uno de los muchos otros más que tenemos. El tema de corrupción en Bolivia, tanto el gobierno como la administración de justicia, es muy grave. Lo que nosotros quisiéramos y como modelo, lo que nosotros pensamos que debería funcionar es realmente cómo haces
que el poder político tenga la menor injerencia posible en la designación de cargos. Que puedas hacer, por ejemplo, que el Consejo de la Magistratura sea elegido por autoridades de la universidad, donde puedan intervenir quizás colegios, barras, y finalmente hagas algo así como una escuela judicial o escuela de jueces, donde además se tengan sus méritos, se tengan sus fallos, tengan cuántas veces se les ha revocado sentencias, cuántas veces se han anulado obrados, no sé, un montón de elementos que nos puedan dar de que realmente estamos frente a jueces buenos e inclusive también con abogados que pudieran ser externos, que quisieran en algún momento incursionar en la carrera judicial, pero además de este elemento, ver cómo sacamos el componente político, porque el componente político en Bolivia es el que nos está haciendo demasiado daño, desde hace mucho tiempo y hasta la actualidad. Otra vez, el tema de la elección popular resulta completamente irrelevante si en tu proceso de preselección o en tu proceso anterior, de todas formas, el componente político va a estar tan fuertemente comprometido, ¿no? Y acá me llama la atención un concepto que usted mencionó, que me gustó en particular, justicia sometida. Y, y la justicia sometida viene siendo una palabra que resume toda esta elección de los jueces por voto popular. Primero porque no llegan los más preparados, porque hay injerencia del poder político y que en un momento dado es la popularidad la que determina quiénes van a ser jueces y magistrados. Y por otro lado, eso conlleva a que al hacer campañas políticas, que en el caso de Bolivia, comprometen, porque en las campañas, como usted me dice, no sacan dinero de sus recursos para hacer campaña de sus propios bolsillos, sino que tienen compromisos, así como los puestos de elección popular, presidentes municipales, etcétera. Entonces, en un momento dado, al tener el compromiso, tienen, pues, digamos, la obligación de de recompensar a aquellas personas que han apoyado las candidaturas. Pero también eso nos lleva a otro aspecto, a que no hay eficiencia y eficacia en la administración de justicia, sino que simplemente está sometida a la justicia, a quienes se le debe eh, pues el cargo público, ¿no? Y eso representa un duro golpe a la justicia, que es un anhelo eh, de toda la sociedad. Por eso siempre he comentado que la justicia es la ley sobre la sombra de la justicia, no la justicia misma, porque no podemos llegar a ella, sino que es un anhelo permanente de la sociedad. Y por eso mismo quisiera hacer una pregunta, tomando en cuenta la experiencia de Bolivia, usted como presidente del Colegio de Abogados, pero también desde el punto de vista objetivo, porque así como ha tenido la experiencia en Bolivia y está escuchando y ha conocido la propuesta de reforma al Poder Judicial o de elección a través del voto popular de los jueces y magistrados, ministros, yo le preguntaría, por último, ¿era necesario implementar ese tipo de reforma de elección del Poder Judicial en México a través del voto para lograr mejor impartición de justicia? ¿Cuál es su opinión al respecto? Miren, en realidad, cuando me consultaban respecto de las ventajas de la elección popular para un tema de autoridades judiciales, yo les decía que no estoy seguro y de verdad me quedé pensando desde hace mucho con el tema de si realmente pudiéramos encontrar una ventaja. Yo no estoy realmente seguro. Al contrario, en el tema de desventajas, yo creo que sí son más desventajas, ¿no? Y yo insistiría con el tema de que la democracia, la forma de elección popular, tiene que estar en otro ámbito, pero desafortunadamente sería un grave error que México ingrese con el tema de la elección popular para altas autoridades. Yo considero que no es acertado porque necesariamente lo que tú tienes que ver para tener una administración de justicia proba es tener a personas íntegras y bien capacitadas. Y esos dos elementos de ninguna manera te lo va a dar una elección popular. Es conocido por todos de que el pueblo no es
el más sabio tendrá que consultársele algunas cosas, pero otras, por supuesto que no. Yo considero que va a ser un grave error si México determina ingresar en este modelo que nosotros lo tenemos ya desde hace varios años y que obviamente no ha resuelto absolutamente nada. Yo estoy convencido de que los jueces solamente tienen que estar sometidos a la Constitución y las leyes. Y en la medida de que tú puedas tratar de garantizar de que ellos solo tengan que obedecer a la Constitución y las leyes, pues tendrás un sistema de justicia más transparente, más idóneo. Y al contrario, cuando introduces cualquier aspecto foráneo al tema legal, pues tienes un montón de elementos que te pueden hacer elegir mal, ¿no? Es decir, desde el hecho de que, ya les decía yo, de que algún candidato pudiera tener un criterio que es el correcto y el legal, pero que no le guste a la gente, hasta el hecho de que una persona pueda tener un semblante completamente digámoslo, poco carismático, pero sea el mejor candidato para ser un juez. Entonces tienes un montón de elementos que a la hora de elegirlo por medio del pueblo, pues lo que vas a tener es un error y un desacierto lejos de alguna certeza, ¿no? Algún elemento que te pueda dar un poco más de certidumbre. De acuerdo. Entonces, en resumidas cuentas, no era necesario implementar esto por todas las desventajas de acuerdo a la experiencia de Bolivia, en donde más que lograr una eficacia y eficiente sistema de impartición de justicia, se ha obtenido lo contrario, corrupción, ha habido sentencias erróneas, tal vez propio de la inexperiencia o de la falta de conocimiento del derecho o de una rama específica, pero también el tema de que una justicia está sometida a quienes han apoyado a llegar al Poder Judicial, a quienes no tienen la capacidad para ello, ¿no? Y esto va en detrimento no solamente del sistema de justicia, sino también en los abogados litigantes, en los clientes que patrocinamos y que en un momento dado la sociedad se ve en una situación compleja, en donde ya hay un compromiso para resolver sin tomar en cuenta pues, la legislación, los tratados internacionales, la constitución. Entonces, estamos ante una situación que plantea, y así como lo ha señalado en cada una de las respuestas que he emitido, estamos en una situación compleja y que finalmente en Bolivia, después de 13 años, la práctica ha señalado que ha sido un fracaso. Bien, le agradezco y abrimos un espacio de preguntas y respuestas para el público, por si tiene alguna duda para que le hagamos la pregunta. Acá tengo en este momento tengo unas preguntas. La primera pregunta dice, soy Francisco Rubio, reportero del Financiero, y ¿podrían poner en primer plano al hablante, por favor? Ah, bueno, esa es la pregunta. Luis Fernández pregunta, dice, eh, en Bolivia el voto es obligatorio. ¿Y qué porcentaje del padrón ha participado en las elecciones de funcionarios judiciales? Sí, en realidad en Bolivia el voto es obligatorio. La forma que se tiene para intentar, digamos, de que este voto sea cumplido por todos es que no te permiten en Bolivia hacer algunos trámites durante un tiempo, además de que no puedes hacer transacciones bancarias, tienes que presentar necesariamente tu carnet de votante para poder realizarlas. Que yo recuerde, en las elecciones de para altas autoridades judiciales han votado alrededor de 6 millones y estamos bordeando los 11 millones. En todo caso, respecto a lo que se refiere también el tema de la votación, tenemos muchísimas dificultades en torno a lo que se refiere al padrón, porque hay muchísimos rumores de que en las últimas elecciones ha habido un tema de fraudes y que el padrón estuviera en realidad inflado, está más grande de lo que es real.
Además que en la última elección justamente que les comentaba, donde ha participado Evo Morales, ha habido un tema de fraude que ha sido certificado por la OEA, ¿no? Entonces, entiendo que eran 6 millones, pero está un poco complicado establecer realmente de si es esa la participación real en torno a estas denuncias y en torno a estas dificultades que tenemos. Otro de los aspectos graves en Bolivia es que realmente en el área rural, porque Bolivia es un país con bastante territorio, con muchos kilómetros, y tenemos bastantes áreas rurales donde el tema de las comunicaciones y todo lo demás es sumamente complicado. Y ahí también tenemos algunas dificultades respecto del tema de los votos, ¿no? Que, bueno, quizás una vez que ya no esté el movimiento al socialismo podamos tener alguna certeza de algunos elementos más. Gracias, maestro. Acá tengo otra pregunta. ¿Se presentó en Bolivia algún caso destacable en que alguna de las magistraturas electas hayan sostenido una actuación contraria al gobierno y que eso derivara en una persecución institucional, destituciones o represalias? Miren, en realidad sí, en realidad sí. Me recuerdo que hace muchísimo tiempo el gobierno, cuando tenía obviamente todavía el rodillo, si vale el término, la mayoría legislativa, inició procesos de responsabilidades a 3 o 4 magistrados. Y entiendo que también fue a partir de algún fallo que medio que no les cayó cómodo al gobierno, ¿no? Y bueno, hasta el día de hoy, uno de ellos, por ejemplo, es el señor Gualberto Cusi, que fue magistrado del Tribunal Constitucional, al cual se le ha, yo diría casi hasta perseguido, ¿no? Porque hay toda una historia que fácilmente podríamos hacer una telenovela con toda la historia del señor Gualberto Cusi, que era uno de los magistrados del Tribunal Constitucional. Si ustedes ponen en Google o en cualquier buscador el nombre del doctor Gualberto Cusi, les va a salir un montón de información, hay noticias desde lo más lamentable hasta sumamente complejas. El doctor Cusi, por ejemplo, contrajo una enfermedad, que es el VIH, y este tema, por un convenio internacional, obviamente esto no debería haberse lanzado, no debería haberse hecho público, y el gobierno lo ha hecho público, luego del proceso de responsabilidades del señor Cusi. O sea, solamente con el caso del señor Alberto Cusi, les digo, se arma fácilmente una novela más larga que Betty la Fea. Entonces, no solamente era justicia sometida, sino también secuestrada, ¿no? En ese aspecto. Otra Sí, sí, pregunta. la verdad es que sí. ¿Cómo se puede respetar la paridad de género cuando los y las juzgadoras y juzgadores son elegidos o elegidas por el voto popular? Es una pregunta difícil. Yo diría en realidad que es muy difícil el tema de la paridad de género, porque en Bolivia se han hecho un montón de intentos por el tema de la paridad de género, y ahí también está incluido el tema de la elección de magistrados. Había establecido en la ley que tendrían que tener un cupo determinado, digamos, las mujeres y otro cupo los hombres, ¿no? Por ejemplo, en la última elección, la cantidad de mujeres en algunos departamentos que se ha presentado es mínima, pero esto resulta un tanto, uh, digámoslo, inequitativo. O sea, porque si no hay cantidad de mujeres ni que se postulan o que cumplen los requisitos, pues ¿cómo haces con el tema de la paridad de género? Y lo propio ocurre, por ejemplo, en el tema político. En el tema político en Bolivia igual se estableció el tema de la paridad de género respecto de cantidad de senadores, de diputados y de muchas otras autoridades que tendrían que entrar. Pero ya durante muchos años, en primer lugar, lo que hacían los candidatos era, el titular era hombre y la suplente era mujer. Entonces tenías un montón de hombres titulares y un montón de mujeres suplentes. Pero
resulta igual algo relativamente forzado, o sea, porque no necesariamente tiene que implicar que por el hecho de ser por el hecho de ser mujer, tiene que sí o sí tener un cupo, si vale el término. O sea, tendríamos que ver un poco más el tema de las capacidades, no sé, es un tema bien difícil. Y en Bolivia es un tema muy, muy complicado y que aún no ha sido resuelto. Correcto. Otra pregunta es, ¿cómo evitar que avance una reforma de este calado cuando el Congreso tiene mayoría, en este caso Morena, tiene mayoría y ya advirtió que va a sacar avante la reforma? Bueno, esa es una respuesta que no la tengo, porque obviamente es algo difícil. Yo considero que lo que más se puede hacer y lo más saludable es justamente tener estos espacios, ¿no? Tener estos espacios donde se puede informar a la gente, quizás incluso llegar de alguna manera al partido oficialista para que puedan ellos un poco reflexionar y no equivocarse. Yo, si soy sincero, en Bolivia hemos tenido realmente muchísimo tiempo donde el movimiento al socialismo ha hecho muchísimas reformas, ha hecho prácticamente, ha sido el monopolio del poder en varias instituciones, incluido el Poder Judicial, y actualmente en Bolivia tenemos una crisis económica muy fuerte, tenemos una crisis judicial durísima y además a todo esto sumado un tema político que además me imagino ha sido conocidos por ustedes y por todo el mundo. Es decir, tenemos una situación sumamente compleja. Y ahí, por ejemplo, es fácil responsabilizar porque ha sido un solo partido político el que ha sido responsable de todo. Y quizás en su momento, inclusive si realmente hubieran tenido una capacidad de escucha, hubieran podido ver un poco los errores que estaban cometiendo, porque tarde o temprano creo que también igual se les va a pasar la factura, ¿no? Es decir, si las cosas no han funcionado es responsabilidad de ellos y si no han sabido escuchar también es responsabilidad de ellos. Entonces, o tarde o temprano, pues se va a pasar la factura y ojalá en su momento puedan reflexionar las autoridades para tener una, eh, una, su- una luz al final del camino para que puedan ver qué es lo que tiene que hacerse. Muchas gracias. ¿Alguien más del público quiere hacer una pregunta? Lo pueden poner en el chat, lo pueden poner en donde dice preguntas y respuestas, aprovechando la experiencia del maestro. En el caso Bolivia, sobre elección del voto popular para la elección de jueces y ministros, magistrados. Otra pregunta, maestro. Eh, en caso de que se diera la reforma, ¿cómo podríamos seguir velando por una verdadera justicia y evitar las arbitrariedades del gobierno? Miren, tampoco tengo la respuesta porque si les soy franco, creo que en Bolivia tenemos una situación relativamente similar o quizás peor. Desafortunadamente tenemos muchísimo tiempo donde el gobierno ha copado muchísimas instituciones, ha intentado hegemonizar el poder y bueno, creo que ha sido una tendencia actualmente en toda Sudamérica y que nada raro se revierta. Ojalá que sí. En Bolivia, como les decía hace un momento, tenemos una crisis muy, muy fuerte y que probablemente le va a pasar la factura al gobierno. Ojalá que así sea y podamos un poco empezar a cambiar algunas prácticas, algunas cosas y empezar, por ejemplo, a reformar instituciones. La institucionalidad en Bolivia es algo que ha caído bastante. Tenemos instituciones muy débiles, tenemos instituciones completamente resquebrajadas, tenemos instituciones que luego de este proceso vamos a tener que empezar a reconstruir para ver realmente de mejorar nuestros,
nuestras condiciones, ¿no? Correcto, maestro. Tengo otra pregunta. ¿Cuál es el mandato constitucional en Bolivia sobre el Poder Judicial? Bueno, en realidad el mandato es una pregunta interesante. La Constitución establecía específicamente que los magistrados tenían una duración de 6 años, y exactamente 6 años, ni un día más. Y los actuales magistrados que están en el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Tribunal Agroambiental debían haberse ido a sus casas, si vale el término, en enero de este año, porque el mandato había concluido. Sin embargo, el proceso anterior para llevar a cabo las elecciones judiciales, como les había comentado, se ha caído por lo menos en 3 oportunidades. Vale decir, en el Congreso no han podido avanzar en el proceso de preselección y por ello es que no hemos tenido autoridades. Entonces, de una forma completamente sui generis, el Tribunal Supremo de Justicia le hace una consulta al Tribunal Constitucional respecto de qué va a suceder, digamos, a partir de enero de esta gestión. Esta consulta se hace aproximadamente en noviembre o diciembre. Y el Tribunal Constitucional saca la Declaración Constitucional 049, quebrado 2023, de una forma completamente sui generis y completamente irracional, diríamos nosotros, porque agarran y dicen ellos, no, no, como el pueblo boliviano no puede quedarse sin justicia, nos quedamos. Nos quedamos hasta que haya un proceso de preselección de altas autoridades de los tribunales. Y esto de alguna manera actualmente se ha convertido, yo diría, casi como un círculo vicioso, porque obviamente las fuerzas opositoras e inclusive los oficialistas que obedecen más al señor Evo Morales que al señor Luis Arce Catacora, pues quieren que haya un proceso de preselección y han intentado varias veces en el Congreso hacer este proceso y hacer que este proceso avance en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, se plantean acciones de amparo, entonces, contra la comisión porque han vulnerado sus derechos, porque han hecho esto, porque han hecho lo otro, y otra vez se cae el proceso y otra vez se cae. Y como no va a haber un nuevo proceso de preselección en la Asamblea Legislativa, pues probablemente los vamos a tener a estos magistrados de por vida, pese a que la Constitución decía que tenían un plazo determinado. Es uno más de los errores y de los fallos que han sido noticia en Bolivia y que definitivamente hablan de que la administración de justicia en los altos tribunales no son ni independientes ni imparciales. Correcto, maestro. Otra pregunta es, ¿cuál sería la mejor forma de definir a los integrantes del Poder Judicial, sobre todo para garantizar el acceso a la justicia para todos? Miren, otra vez, si me preguntan, yo pienso que la forma tendría que radicar en la posibilidad de que haya un proceso de preselección que esté al margen de lo político. Hacer, ¿qué les digo yo? Que participen una escuela de jueces que nosotros tenemos en Bolivia, el que participe el Consejo de la Magistratura, que participen los colegios de abogados, que participen las universidades, para intentar ahí ver, digámoslo así, que sean los 10 mejores candidatos y entre esos 10 mejores candidatos finalmente que designe el Congreso. Pero al Congreso ya le das un listado específico de las personas más idóneas y más probas. Esto estoy hablando en voz alta, estoy haciendo una reflexión de lo que, por ejemplo, a mí me parecería bien, pero son ese tipo de cosas sobre las que tendríamos que trabajar. Yo insisto con el tema de que donde radica el problema de la justicia es cuando metemos el tema del componente político más fuerte que el tema de las personas más idóneas en torno a lo técnico, a la integridad, a la probidad de la persona. Correcto, dos preguntas más. ¿Qué acciones han iniciado los colegios de abogados o los particulares para tratar de revertir esta situación? ¿Y ante qué órganos acuden en el entendido que las autoridades jurisdiccionales del Estado están controladas?
Miren, en Bolivia en realidad no ha sido solamente el caso de desinstitucionalizar el órgano judicial ni determinadas instituciones, incluido el Colegio de Abogados, ha sufrido también una suerte de problemas, digámoslo así. El gobierno, o básicamente el movimiento al socialismo, hace mucho tiempo ha sacado la ley 387 que modificaba la ley de la abogacía anterior, y en la ley de la abogacía anterior existía la inscripción obligatoria a los colegios de abogados para ejercer la profesión. Se introduce la ley 387 o se promulga la ley 387 y a partir de esta ley en realidad lo que se hace es que todos los abogados que terminan de estudiar derecho pueden inscribirse en el Registro Público de Abogados, que es una instancia creada por el Viceministerio de Justicia, que es obviamente un órgano político, y quitan la obligatoriedad para la inscripción a los colegios de abogados. A Dios gracias, el colegio de abogados al que represento, hemos tenido la posibilidad de tener algunos inmuebles que nos generan ingresos y etcétera, etcétera, pero hay otros colegios que han sufrido una suerte un tanto más compleja, porque si te quitan los recursos y los ingresos para poder subsistir, obviamente toda esa tu institucionalidad se cae. En el tema específico de los colegios de abogados, en lo que se refiere a Bolivia, hemos tenido momentos bastante complejos y los tenemos aún. Aún así, hemos pensado en más de una oportunidad plantear justamente las acciones que algún colega creo que nos señalaba. Sin embargo, la respuesta que nos atrevemos a decir es, si la vamos a plantear al Tribunal Constitucional, pues la respuesta probablemente va a ser una negativa. Y el temor es, pero bueno, a ver, ¿y ustedes como los letrados de Bolivia, cómo pierden una acción de inconstitucionalidad? Le hemos dado vueltas 1 millón de veces respecto de plantear alguna alternativa. Sin embargo, esto pasa más por una asamblea legislativa. Es como que ustedes me dijeran que ustedes planteen una acción de inconstitucionalidad para que alguien suprima el tema de la elección de voto popular si lo llegan a introducir. O sea, es bastante difícil y es bastante compleja la situación. Correcto. Última pregunta, maestro. En Bolivia, la elección de los magistrados se realiza de manera concurrente con otros cargos políticos. No, no. Las elecciones judiciales se las han hecho completamente al margen. Obviamente, ya en la anterior gestión, como en esta oportunidad, ha habido más de una dificultad en torno justamente a ese detalle. Vale decir, si al año tuviéramos que elegir autoridades presidenciales, gobernadores, alcaldes, y a su vez tenemos aún irresuelto el tema de las elecciones judiciales, probablemente vamos a tener que ir a urnas 2 o 3 o 4 veces en el año, ¿no? O sea, porque probablemente tendríamos que tener unas primarias respecto de autoridades presidenciales para la siguiente gestión, tendríamos que tener las elecciones judiciales, tendríamos que tener elecciones de gobernadores, entonces ese es otro elemento que obviamente también se podría mezclar y al margen de ello también algo que ya en su momento también se dijo, que es el tema económico. Cada elección tiene un costo, por supuesto, considerable, que son millones en los que tú tienes que imprimir papeletas, tienes que parar todo el país durante un día, etcétera, etcétera, que son gastos bastante considerables. Muy bien. Pues muchas gracias a todos los que hicieron las preguntas. Muchas gracias, maestro Juan Pablo Cervantes Zambrano, por todas estas aportaciones en base a la experiencia que ha tenido Bolivia, precisamente para la elección de jueces, magistrados, ministros, a través del voto popular, y que en resumen se puede decir que no hay ni eficacia ni eficiencia porque tenemos un grave problema en la elección de los mismos, y que México pues está cerca de convertirse pues en ese sistema
de elección y que con todo lo que hemos escuchado, pues sí, a los que ejercemos el litigio nos, nos pone a pensar qué tipo de jueces y magistrados vamos a tener y qué esperamos de la justicia. Le agradezco de verdad su tiempo, todas las aportaciones, la exposición puntual sobre las preguntas que se le hicieron, tanto por parte de la Organización México Justo, como también en un momento por los que han participado. Muchas gracias de verdad por todo su tiempo y aportación. Agradecemos también, desde luego, al ministro, el doctor Gerardo Góngora Pimentel, al presidente de México Justo, al maestro Juan Carlos Pérez Góngora y a la maestra Tania Reyes García por todo su apoyo en la organización de este evento y no me queda más que dar por terminada pues eh, pues este evento que finalmente eh, pues nos lleva a reflexionar sobre qué tipo de justicia queremos, qué tipo de juzgadores necesitamos para hacer la justicia no solo un anhelo, sino una realidad, que es lo que toda sociedad requiere. Muchas gracias a todos por su presencia, les agradezco y pues estaremos nuevamente en otro evento participando en ese tema tan importante que es precisamente la reforma del sistema judicial en México. A todos, muchas gracias por su atención. Nuevamente, gracias, maestro, por sus aportaciones. Muchísimas gracias, muy buenas noches.